Mes 8, en el tiempo del Eterno. Mes 11, día 25 del 2024. El Eterno me llevó allí a analizar las tentaciones. 3 tentaciones que el enemigo llegó allí mientras él estaba en el desierto, en las 40 noches y los 40 días en ayunas, para que nos diéramos cuenta y analicemos esto. Esto lo podemos allí constatar en Mateo 4, en Mateo capítulo 4. Vemos allí la comida, la presunción, las riquezas materiales. Allí vemos entonces en Mateo 4:3 cómo el enemigo se allega y le sugiere una orden, pero es una orden sugerida. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una orden sugerida, con dudas. Y Cristo Jesús le contesta. Allí lo vemos la contestación en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Escrito está. Oh, amados hermanos, tenemos que internalizar, analizar, estudiar, reestudiar la palabra de Dios, para cuando el enemigo venga, podamos decir, en el nombre de Cristo Jesús, escrito está. Y vemos allí, en Mateo 4, 5 al 6, donde ya lo llevó allí a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, y allí entra en acción otra característica del maligno, la presunción. Échate abajo, tírate, porque escrito está. Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. La presunción. ¿Cuántas veces nos adentramos en este terreno? Porque decimos, Dios es Dios, y Dios me tiene que cuidar y punto. Yo soy su hijo, y Él me tiene que cuidar. Vaya yo allí o no vaya, me pare en la punta de este precipicio o no me pare. Increíble situación, amados hermanos, del corazón y la mente humana. Pero vemos allí en Mateo 4:7, donde nuestro eterno Dios le contesta. Tras esta insinuación, esta orden también sugerida de presunción, le contesta allí, no tentarás al Señor tu Dios. Y se lo dejó bien claro, yo soy tu Dios, me aceptes o no, yo soy el Creador y tú eres la criatura. Lo quieras aceptar o no, que tú lo aceptes o no lo aceptes, esto no cambia el hecho de que yo soy el Creador, tu Creador, y tú eres la criatura. Vemos allí también en Mateo 4, 8 al 9, donde el enemigo lo lleva a un monte alto y comienza a ofrecerle las riquezas materiales, toda gloria. Todas estas glorias, amados hermanos, qué increíble. Es una falta de respeto tan y tan grande que una criatura le diga a su Creador, esto es mío, y todo esto te daré si postrado me adorares. Increíble la arrogancia de este ser y de todos sus secuaces, que es la misma arrogancia que inserta en el corazón y la mente humana. Pero allí, ante ese reto de riquezas, de gloria, nuestro Señor Jesús le dijo, y allí vemos la respuesta en Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
palabras majestuosas, provenientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero que analicemos un poquito la segunda tentación, para que nos quede más explícito. El enemigo le dice, tírate abajo, pues tú sabes que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Oh, amados hermanos, esto es muy sutil. Allí en los 40 días luego de estos de ayuno, oración, allí el Eterno poniéndose en sintonía con su Padre ante el ministerio que le tocaba comenzar más ampliamente en estos momentos. Allí es cuando el enemigo llega, en los momentos más vulnerables, en los momentos que más débil estamos, es donde Él va a ponernos el pie encima. Y por eso es muy importante que nosotros estemos cimentados en la palabra de verdad, para poder, en nombre de Cristo Jesús, reprenderlo. Escrito está. Cuando Él llega allí a nuestra mente con esos pensamientos, ya tú estás perdido, tú eres muy pecador, ya no hay vuelta atrás, ya tú lo que has hecho es demasiado para que puedas recibir el perdón de Cristo Jesús. Ya tú estás hundido hasta el fondo, sin esperanza de salir. Allí en el nombre del Señor, con el poder de lo alto que Cristo Jesús nos puede dar, en esos momentos, aferrándonos a Él, podemos decirle, vete, Satanás, porque escrito está. Escrito está. Mi Señor murió en la cruz del Calvario por mí. Yo soy su hijo, sí me he extraviado, he hecho esto, aquello, lo otro, lo reconozco, me arrepiento. Fui delante de mi Dios y Él me ha perdonado. Y escrito está. Y reprendamos en el nombre del eterno Dios esos pensamientos, esas sugerencias, esas órdenes sugeridas, esa presunción. Todo esto es para que nosotros lo analicemos, porque el Señor Jesús le dijo esas palabras majestuosas que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores puede decir. Y nosotros en Él podemos tener también esas palabras en nuestra boca. Escrito está, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén. La comida estaba por doquier. El Eterno había hecho un mundo perfecto, acabado de salir de sus manos, una perfección, una hermosura tremenda, árboles que daban frutos deliciosos, ricos. No había ninguna necesidad de comer del fruto prohibido, del único que existía ante todos los que estaban disponibles para comer. Riqueza y gloria. Dios había puesto a Adán como rey y señor de todo eso. Todo le pertenecía. Era para cuidarlo, para subyugarlo. Y todo lo que veía a su vista estaba allí a su disposición. No le hacía falta absolutamente nada. Pero allí tampoco había climas extremos. El clima era perfecto, perfecto para las situaciones de los humanos, de las plantas y de los animales. No había que entrar en ningún tipo de presunción, porque allí no existía peligro ninguno de que me voy a caer por este risco, de que tengo que cuidarme porque me voy a resbalar. Ninguno. Allí
Satanás tampoco podía ofrecerle glorias y conocimiento, porque el omnisapiente, de donde fluye toda la sabiduría, el conocimiento, de donde fluye todo lo maravilloso, todo lo superior, toda la real educación, caminaba allí entre ellos diariamente, enseñándoles, instruyéndoles. Con todas esas ventajas y encima recibir la advertencia de que un ángel se había revelado en el cielo y estaba con simpatizantes, y que se cuidaran y que no estuvieran solos, sino uno con el otro en compañía. Y todo lo que abarcó esa advertencia. Ellos estaban en toda la ventaja posible, habida y por haber, para no caer en la tentación. Porque cuando seguimos todo el plan trazado de Dios, para eso es, para protegernos de caer en la tentación. Pero a pesar de eso, llegó allí el maligno, disfrazado, como medium una serpiente, que la vemos hoy en los cadetes médicos, que la vemos hoy en todo lo que tiene que ver con la medicina convencional, y otras también que lo han estado adoptando en marcas de cosas que vemos ahí en tiendas en el mundo. Y ahí está su serpiente alada ahí dando vueltas por todos lados. Símbolo de aquella que se enrolló en el árbol de conocimiento del bien y del mal, el árbol prohibido que Dios puso en el Edén, para que allí nadie lo tocase. Así que allí fue y le dijo a Eva, sin esta tener hambre, sin esta tener necesidad, como hemos dicho anteriormente. Vemos allí que él rápido se posicionó y dijo, con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no podréis comer. No, dice Eva, no, ya entró en conversación, algo que no debemos hacer, amados hermanos. Con el enemigo uno nunca debe entrar en conversación. Al punto que ella estaba tan hechizada y tan extasiada que no se dio cuenta de que cuántas veces había visto a la serpiente y la serpiente nunca hablaba, y en ese momento habló. Hasta ese punto. No, el Señor no ha dicho eso. El Señor ha dicho que de este no debemos comer, porque el día que comamos vamos a morir. No, aquí viene la presunción. No. Viene la presunción y la gloria. No, bien sabe Dios que el día que ustedes coman, serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Las tres mismas tentaciones: alimento, gloria de conocimiento y presunción. No van a morir, no van a morir. No te preocupes por eso. Solamente vuestros ojos se van a abrir y van a tener el conocimiento del bien y el mal. Serán como dioses. Qué increíble, amados hermanos. No había necesidad, no tenían hambre, tenían todo el conocimiento a su disposición. Y la presunción los llevó a decir, el Eterno dijo, nuestro Padre dijo, que íbamos a morir. Pero posiblemente no vamos a morir nada si comemos de este árbol. La presunción. Satanás usa instrumentos para insertar sus semillas de muerte. Con que las inserte hoy día en un solo miembro de la familia, ya con eso crea la discordia y el caos en ella. Aleja la paz, y él gana terreno para continuar con su obra de destrucción.
La propaganda de tentación desde el Edén sigue hoy de la misma manera. Él consulta nuestras preferencias y se vale de cada mínima debilidad para hacer pasarse como nuestro simpatizante, para clavar sus garras envenenadas en nuestro ser. Por otro lado, el Eterno no consulta nuestras preferencias. Él es nuestro creador, nuestro manufacturero, y sabe de sobra qué es lo que necesitamos aquí en este mundo y en nuestro ser para poder salvarnos. Su fin no es si somos ricos o pobres, si tenemos retiro o no, si nos aman o nos odian. No se valen en ninguna de las 7 formas de caída para congraciarse con nosotros, pues en su omnisapiencia sabe sin equivocación alguna qué es lo que necesitamos. Por otro lado, el usurpador, el maligno, lucha por abrirse paso día y noche, momento tras momento, a través de las 7 formas de caídas. Tú te lo mereces, son sus refranes, sus dichos, yo voy a ti, haz como quieras, tú primero y lo demás último, vela por ti tu familia y lo demás no importa, el tiempo es tuyo, vive la vida, vive el hoy y olvida el mañana. Son sus filosofías de muerte que inserta en todo aquel que él sabe que vive en la dualidad de pensamiento. La prueba de Adán y Eva era súper suave, súper sencilla. Dios nos ha dicho que no nos va a probar más de lo que nosotros podamos soportar. No tenían necesidad de escasez alimentaria. También tenían la fuente de la sabiduría a disposición de ellos cada día caminando allí con ellos. Ellos eran inmortales. ¿Qué más se puede pedir? Tenían todo lo que necesitaban. Nada de peligros, nada de hambre, nada de fríos extremos, nada de calor extremos. Tenían la sabiduría eterna y total del eterno Dios a su disposición. Eran inmortales. No había necesidad. Pero tristemente sabemos lo que pasó y por eso es que estamos donde estamos. Amados, Dios sabe lo que nosotros ignoramos. Los resultados futuros de cada movimiento no están velados para Él. Por esta razón nuestros ojos deben estar fijamente puestos en Él y no en las aparentes ventajas mundanales. Una prueba de lealtad fallida, y aquí estamos con un mundo infestado de pecado. Por eso vino Cristo Jesús a vencer allí donde Eva y Adán fueron vencidos sin necesidad. Mas Él se hizo necesidad y aún así venció al maligno, para que por su poder nosotros seamos vencedores. Ayunó 40 días y 40 noches, tenía hambre. Debilitado en su humanidad, recibió un reto, porque el maligno sabe que al estar el mortal cansado, débil, la mente tambalea, pero Cristo Jesús no se dejó retar, pues los retos del maligno son todos para destrucción, no hay ninguno para salvación. Ejemplo nos dio Cristo Jesús, aun en las más críticas condiciones, que cuando el enemigo se acerca, nosotros no debemos prestarle atención, sino que deben ser totalmente ignoradas y anclarnos en un escrito está. Llevó también al Eterno al punto de sugerirle la presunción. Échate, tírate, porque a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece. Llegó al punto de que le citó la Escritura, o sea, le habló parte de verdad. Mas Jesús no vaciló, porque Él mismo sabe que el terreno de la presunción que el mortal toma muchas veces como excusa es terreno del maligno. Así que le reprendió, y Satanás no tuvo otra que dejarlo irse, pues Jesús le expulsó. Mas no lo dejó del todo,
por medio de agentes cercanos, familiares, conocidos y líderes aún desconocidos lo presionaban para caída y que desistiera de su real misión. Por eso se nos hace la pregunta: ¿qué nos apartará de Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Aflicción? ¿Tribulación? ¿Presunción? Qué tristeza para el corazón de nuestro amado Dios, que sin aún pasar hambre y aflicción ya le negamos, que estando vestidos, cobijados, renegamos, que sin aún pasar la real tribulación y persecución desistimos. Cuando Él pasó por todo esto, por rescatarnos de la condenación de la muerte eterna, cuando no teníamos esperanza de salvación. Triste condición la del mortal, que declara: yo debo cuidar de mí por mí mismo, de la manera mejor que creo y como pueda, y yo sé que Dios como quiera me salvará, pues yo le honro en mi corazón en secreto y no tengo que preocuparme por nada más. Estas palabras de presunción serán la ruina y muerte eterna para muchos, y tristemente van en dicho camino dando alarde de grandeza y de gran consejeros de otros, para que otros hagan lo mismo que ellos. Por eso se nos dice: cuidaos de los lobos que vestidos de ovejas entran en el rebaño. El Eterno les confirió sus dones y les dio talentos y les indicó su operación, mas esto dejando todo a un lado, enterraron la perla de gran precio y honraron al maligno con sus hechos. Así es la total locura humana, que cambia las dádivas celestiales por las efímeras oportunidades del mundo. Por eso Jesús vino a pagar la máxima de las condenaciones, para rescatarnos. Vino a pasar la máxima de las pruebas, para poder redimirnos en Él, para que ninguno pueda decir que no puede, y si aún dice que no puede, el tal hace mentiroso a Cristo Jesús, que ha demostrado que sí pudo, y en Él podemos ser vencedores. Adán y Eva conocían la ley original de Dios, estaba plasmada en sus corazones, conocían todo lo que ésta abarcaba, y cuando cayeron por voluntad propia en el pecado, arrastraron consigo el futuro de la humanidad. Por eso inmediatamente se puso en acción el plan de salvación, y su garante no se hizo esperar, para venir a salvar lo que se había perdido. ¡Qué amor! Que con nuestros pensares, hablares y acciones tiramos al olvido. La ingratitud es así, amados hermanos. Arrulla al maligno en su seno y destierra al verdadero amor de su vida. Aquel que realmente lo dio todo, aquel que realmente nos ama con tal amor que fue hasta muerte de cruz. Y eso es hablando de Jesús, pero hablando del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya luego que Jesús ascendió al cielo, el Hijo asciende al cielo para estar allá con su Padre y seguir intercediendo allí en el santuario celestial, ahora en el lugar santísimo. Cuando asciende en esos momentos, le dice a sus discípulos: no se preocupen, porque yo voy a rogar al Padre que os envíe el otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Ellos entregados, esa deidad de 3 personas, 3 individuos independientes, pero con un solo fin: la salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús ascendió a los cielos, fue al lugar santo, luego pasó al lugar santísimo, y allí sigue intercediendo por cada uno de sus hijos, y seguirá allí hasta
que diga consumado es, y se quite sus vestiduras sacerdotales, y se ponga sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores, y venga entonces en grande poder y gloria a rescatar a sus hijos, que tras haber pasado por una tribulación terrible, no importó la necesidad que tuviesen o tuvieron, nunca desistieron de seguir tras las huellas del Maestro. No los apartó el hambre, no los apartó nada que le quitasen en este mundo, inclusive su vida. No les importó por seguir tras las huellas del Maestro. Quiera Dios que podamos entender esto en todo lo que esto abarca, porque esto abarca más de lo que mis palabras pueden expresar en esta hora. Quiera Dios que el Espíritu Santo pueda morar en la mente de cada uno de vosotros y que podamos entender con claridad que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que valga lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo allá en el santuario, en el lugar santísimo, en intercesión por cada uno de nosotros. Es mi ruego y oración que entendamos esto y que no andemos más en el camino de la dualidad de pensamiento, que no le creamos a Satanás cuando viene con el jueguito de la comida, del hambre, que no le creamos a Satanás cuando viene con el jueguito de que nos va a dar placeres y ganancias del mundo efímero, y que no le creamos cuando venga con la disimulada presunción. Quiera Dios que podamos tener nuestros sentidos despiertos, abiertos solamente para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida y podamos entender las cosas por lo que realmente son, que podamos ver al enemigo cuando viene por el lado que viene y de la forma que viene, para que podamos estar anclados en un escrito está. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga.